Ahí está, Cris. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Las disculpas del caso ahí por el tiempo que nos hemos tardado. Vamos a comenzar orando. Vamos a orarle al Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder tomar tiempo aparte, Señor, de poder meditar, de poder reflexionar en las verdades de la teología, Señor. Padre, oramos que lo que vamos a estudiar, que lo que vamos a aprender, Señor, pueda servir no solamente para que tengamos una teología correcta, sino que todo esto pueda servir para que entendamos y desarrollemos una visión bíblica, Señor, de la realidad, una visión bíblica del mundo en el que vivimos, que entendamos las realidades que nos rodean y podamos saber cómo dar respuesta a estas cosas, Señor. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por el tiempo que nos das. Señor, oramos por mi hermana Celina, Señor, por mis hermanos que tienen quebrantada su salud, Padre, que en tu misericordia, Señor, en tu bondad, mis hermanos puedan tener salud, Señor, y puedan quitar de su corazón, puedan quitar de su mente, Señor, esa ansiedad o cualquier preocupación, Señor, que vaya a ser una enfermedad más grave o algo que vaya a ser malo o dañino para su familia. Señor, oramos por aquellos que tú ya sanaste, Señor, de estas enfermedades. Te doy gracias por mi hermano Gilberto, Señor, que está aquí, que en tu infinita misericordia, en tu gran amor, tú tuviste compasión de él, Señor, y le sanaste de esa enfermedad. Y lo tienes acá sentado ahora, Señor, con nosotros. Y oramos porque su corazón pueda ser confortado, su familia pueda ser confortada, Señor. Y aquellos que están perdiendo seres queridos, a los que te conocen, Señor, que puedas conformar su corazón, que puedas confortar sus corazones, que puedan tomar aliento y tener memoria de tu palabra y de tus promesas, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, que pueda servir como un instrumento para que ellos puedan darse cuenta, Señor, de lo limitado que somos como seres humanos, de lo pequeño que somos, de lo dependiente que somos de ti, Señor, y cuánto necesitamos un Salvador, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y te alabamos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria, Padre. Gracias por tu gran amor por nosotros. Te oramos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado y seguimos contemplando lo que dice el Salmo 8, y esa es la pregunta que hacemos ahí en la diapositiva. ¿Qué es el hombre? Y es lo que hemos estado intentando contestar. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que Dios tenga memoria de él o para que Dios le visite? Oh Jehová, dice el Salmo, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra, sobre la extensión de las cosas creadas. Has puesto la gloria sobre los cielos. Y el salmista, ahí David, está diciendo que Dios es grande por las esferas de las cosas que Él ha creado, y habla de cómo Dios es magnificado por todo lo que Él hace. Y luego David hace la transición ahí, pero cuando Él ve las cosas creadas, cuando Él ve el reino de las cosas materiales, las cosas que tú, Señor, has hecho con tus dedos, tu creación, yo me pongo a pensar, esto que es tan grande, que es tan majestuoso, que es tan infinito, que ni siquiera podemos entender cómo hiciste esto. Yo entonces me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria?
¿Qué es lo que el hombre tiene? ¿Qué es lo que tiene el hombre que lo hace tan especial a tus ojos? Que tú lo visitas, tú tienes una relación con Él, tú has decidido poderte relacionar de una manera especial con Él, incluso lo has hecho menor que los ángeles, y sin embargo Él tiene gloria. Me gusta ese contraste porque es cierto, un ángel es un ser divino, es un ser celestial, es un ser espiritual, pero el ángel en sí es únicamente un servidor que no tiene gloria en sí mismo. Esa es la idea y el contraste que el salmista quiere dar. Sin embargo, el hombre, a pesar que es inferior al ángel, que es limitado, que no puede trascender ciertas barreras, que está limitado en un cuerpo, a pesar de eso, tú en tu grande amor lo coronaste y le diste gloria y le has dado honra y le has dado la administración de las obras de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies. Las ovejas, los bueyes, todas las cosas creadas, todo lo que anda ahí por los senderos, aún por el mar. Y por eso, Señor, tú también eres grande y tu nombre debe de ser magnificado, porque a pesar de lo que somos, has tenido misericordia. Si se recuerdan, la semana pasada comenzamos a hablar de qué es el hombre. Hemos estado queriendo responder. Hemos dicho varias cosas. Dios nos creó de una manera especial. Dios nos hizo diferentes a los seres humanos que el resto de su creación. Su creación decía, vio Dios que era bueno y lo hizo. Vio Dios que era algo bueno y lo creó. Y hasta que llegamos al relato de la creación de los seres humanos, nosotros vemos entonces que Dios dice que lo bendijo. Dios cambia ahí su manera de hacer las cosas hacia el hombre como la cúspide de la creación, hacia el hombre como el punto clímax de la creación. Y no solo el Señor lo bendice, sino que a diferencia del resto de su creación, el hombre entonces ahora carga la imagen y la semejanza de Dios. Que el resto de la creación no posee estas cosas, no posee estas cualidades. Entonces hace lógica el Salmo 8, ¿verdad? El Señor nos hizo diferentes y nos hizo de alguna manera especiales hasta cierto punto, ya que somos portadores de su imagen, ya que nosotros somos algún tipo de figura de lo que la imagen divina es. Y les hice ese gran paréntesis: no somos divinos, no somos diosesitos, ¿verdad? Como andan ahí las enseñanzas, sino que considerábamos un poco sobre qué fue lo que Dios nos entregó. Su imagen y su semejanza implican no solamente, si se acuerdan, dijimos, teníamos 3 argumentos de lo que significa la imagen y semejanza de Dios. Hablábamos de un argumento relacional, que dicen algunos que cuando yo me relaciono con mi prójimo, así como Dios puede interactuar en la Trinidad, cuando yo muestro amor por alguien, entonces yo estoy siendo el portador de la imagen y semejanza de Dios. Está también la de la función, que significa que cuando yo actúo, cuando obro de cierta manera, yo entonces estoy pareciéndome a Dios, o cuando incluso yo trabajo lo que Dios me ha dado, entonces lo estoy haciendo. Y nosotros, pues, la idea que seguimos, o la idea que tomamos, es que si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la caída no destruyó completamente la imagen y semejanza de Dios. Luego de la caída, en Génesis 9, en Santiago y en otras porciones, encontramos esos pasajes que dicen que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y la caída no destruye completamente esa imagen, sino que la altera, la modifica, y tenemos ciertas limitaciones. Y sin embargo, tenemos la capacidad entonces de relacionarnos, como dicen algunos, de ser funcionales o administradores de las cosas que Dios nos ha dado,
Pero no solo eso, sino que también tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad creativa, tenemos una capacidad de trabajar, tenemos conciencia, tenemos memoria, tenemos pensamiento. Todo eso es lo que constituye la imagen y semejanza de Dios. Me puedo relacionar con mis hermanos, me puedo relacionar con mi prójimo, puedo pensar, puedo ser un ser creativo, puedo memorizar, puedo trabajar cosas en mi mente, tengo creatividad, puedo tener emociones y al mismo tiempo también puedo administrar la creación, como el Salmo nos dice acá. Y eso es lo que marca entonces la imagen y semejanza de Dios. No hay tal cosa entonces que venimos del mono, como la ciencia o la pseudociencia, porque no es ciencia, que la pseudociencia nos quiere hacer ver este concepto de que somos tomados del producto de la selección natural y de la evolución y que provenimos de millones, de miles de millones de contra millones de años y ahora estamos en esta forma y hemos evolucionado a ser de esa manera. La Biblia no dice eso. Si se recuerdan, hablamos de cómo el Señor nos creó. El Señor nos hizo de manera automática, no nos dio un proceso, nos hizo en el sexto día de la creación, somos la última porción de la creación del Señor. El Señor cuando nos crea nos da su imagen y su semejanza, entonces no es como que el Señor primero hizo al mono y dejó ahí al monito y dijo, bueno, ahora que ya está el mono, vamos a dejar que este mono camine y vamos a ir desarrollando nuestra imagen y nuestra semejanza. Fíjense teológicamente todas las implicaciones que un concepto como eso pudiese tener. Lo otro, también hablamos de que hay personas que descalifican el Génesis como algo literal y eso yo siempre me gusta tomarlo y me gusta retomarlo cuando uno habla de Génesis. Y es que muchas personas o muchas escuelas enseñan de que Génesis, el relato de Génesis es una parábola, que literariamente Moisés se sentó y lo que Moisés hizo, guiado por el Espíritu de Dios, porque no quieren negar la inspiración, Dios entonces le dio a Moisés ahí para poder hacer un escrito y Moisés entonces hizo una parábola. Eso implicaría que si es una parábola, la parábola únicamente ilustra ciertas verdades en su interpretación gramatical o en su interpretación literaria. Sin embargo, los personajes de la parábola no necesariamente son verdad. Entonces eso haría o esto anularía a Adán como un personaje histórico. Entonces el ser humano, Adán, no pudiese haber sido el padre de la raza humana. Eso anularía a Romanos cuando dice que por un hombre entró el pecado, está poseído, ¿verdad? Que por un hombre entró el pecado y ese hombre es Adán. Eso automáticamente anularía la idea que por medio de Cristo, que es el segundo Adán, entonces nosotros podemos tener salvación o podemos tener ahora una vida espiritual, ya que Adán nos trajo la muerte espiritual. Y ahí solo estamos haciendo como un repaso rápido de lo que hablábamos la semana pasada. Entonces nosotros entendemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que nos hizo de un solo, que su figura o su imagen implica ciertas cosas, que el Señor nos hizo para poder tener una relación con Él, para adorarle. El propósito es para poder también tener una familia, para poder ser una representación de lo que es la Trinidad, los seres humanos y los mandatos que Dios nos da de ir, reproducirnos, administrar la tierra. Es como una pequeña reproducción de cómo es la administración de la Trinidad.
Y creo que es básicamente eso hace casi todo lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, la pregunta que tendríamos, o a donde continuaríamos ahora entonces, es, seguimos diciendo que es el hombre y tenemos ahí entonces la pregunta, ¿ok? ¿Qué es el hombre? ¿O de qué está hecho el hombre? ¿Cuál es el componente que el hombre tiene? Dios nos hizo, ok, a su imagen y semejanza, pero ¿de qué fue lo que Dios nos dotó como seres humanos? Entonces, ahí le tengo dos ideas sugeridas. Una, nuestra naturaleza es espíritu, mente, cuerpo, lo que usted conoce como tripartito. Somos tres partes, o tenemos la otra sugerencia que somos dos partes. Que la naturaleza humana, entonces, o lo que Dios nos otorgó, es una mente, es una parte física, es una parte tangible, pero tenemos una parte invisible. Hermano, no puedo molestar. ¿Será que me pasa algo? Pulmones, los pulmones. Gracias, hermano, perdón. Entonces, yo sé que acá todos hemos escuchado mil cosas, hemos escuchado probablemente diferentes teorías. Gracias, hermano. Hemos escuchado, perdón, se acaba. Hemos escuchado quizás muchas ideas, si somos dos partes o somos tres partes. Ajá. Hay unos que sugieren que somos más partes. En la teología dice que mencionan cinco partes. ¿Qué dice? Cuerpo, alma, espíritu, mente, creo que es, y corazón. Sí, y de hecho, ese argumento, si han leído la teología, perdón, antes que se me olvide, hermano, acuérdense, que para venir a la clase tienen que traer leída la teología, no se les vaya a olvidar, porque la idea es que únicamente vamos a sacar cosas que ustedes ya leyeron. Yo no voy siguiendo o sea, esta no es mi base, digamos, yo no voy siguiendo la teología, voy siguiendo el manual de la clase del hermano Josías. Sin embargo, todo lo que se habla, ustedes ya lo tendrían que haber leído en teoría y en la teología, solo para que lo mantengan ahí en mente. Perdón, en vez de mente es conciencia. Cuerpo, alma, espíritu, corazón y conciencia. Sí, el argumento básicamente responde de alguna manera, ¿por qué en realidad, ya me voy adelante aquí, por qué en realidad no podemos ser tripartitos tampoco? Eso es lo que ese argumento de las cinco partes responde. Pero hay que ver los argumentos, qué es lo que dicen, ¿verdad? Para poder entender por qué no podemos ser tantas partes y somos tantas partes. Entonces la pregunta es ahí en la página 160, si tiene ahí su manual. Tenemos cómo Dios constituyó al hombre, cómo Dios ha constituido al hombre. ¿Tiene manual usted? No. Solo que usemos y ustedes dos. ¿Sí? Solo ahí, hermano, por vean, si mantenemos el distanciamiento un poquito ahí, si quieren pónganse mascarilla, pueden estar un poquito más, diría yo. Si ustedes quieren, ocupen ese manual y pueden compartir ahí. Bueno, dice entonces ahí, ¿cómo nos diseñó el Señor? Página 160. ¿Cuál es la relación consigo mismo? ¿De cuántas partes Dios ha dotado al hombre? En el manual nosotros tenemos una serie de términos que se ocupan
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El detalle con estos términos es que usualmente estos términos describen al hombre. Estos términos usualmente describen al hombre. Por ejemplo, está el término basar, y ahorita vamos a explicar qué es cada uno. Está el término nefesh, está el término ruah, está el término lev o levav, tenemos la palabra griega suneidesis, tenemos sarx, y aquí hay uno que no lo dice, que también puede ser la palabra la psique o puede ser sukei. Hay otra palabra que tampoco está ahí, que puede ser también nous o no usa. Entonces, eso más o menos va encaminado a responder el argumento que por qué no podemos hacer tantas partes, ¿verdad? Porque la Biblia ocupa diferentes palabras para explicar diferentes cosas del ser humano. Entonces, por ejemplo, basar se puede ocupar como alma, se puede ocupar como alma, o se puede ocupar como hálito, se puede ocupar como aliento. Si hablamos de nous también es mente, pero nous también significa pensamiento. La psique o suke también es alma, pero por alma a veces se entienden las emociones. Entonces el argumento va por ahí. Sarx puede ser carne, lev es corazón, pero lev también puede significar entrañas, puede significar los riñones, suneidesis también significa algo similar. No sé si se agarran la idea ahí de cómo la Escritura entonces nos presenta diferentes palabras para poder considerar al ser humano. Entonces, lo que la Biblia usualmente hace no es querer individualizar cada uno de esos como para querernos decir que el ser humano tiene todas esas cosas. Entonces, si ocupo solo las palabras de Hebreo, por ejemplo, hasta aquí podría decir que somos 4 partes. Y si estoy diciendo eso en griego, podríamos ser 5 partes, como dice el hermano. Y si hubiese algún otro término que se usa para describir algo, si lo ponemos ahí, podemos ser 6 partes, 7 partes, 8 partes. Entonces la lógica ahí es un poco fallida y el argumento no es un argumento muy lógico. Entonces, cada una de estas palabras o cada una de las veces que encontramos estas palabras no están puestas con la intención de querer individualizar un aspecto del ser humano. En otras palabras, el argumento no es para dividir al hombre y decir que el hombre es 10 partes, que es 3 partes, que es 4 partes, que es 8 partes, sino que la Escritura, cada vez que nos explica estas partes del hombre, lo está viendo como un todo, está hablando del hombre. Cuando me habla de que en el corazón es a donde está algo, me está diciendo, sí, es en el corazón, pero eso no significa que específicamente sea el corazón el causante de eso, sino que esto tiene una palabra y no se le va a olvidar porque lo va a ver 1.000.000 de veces en sus estudios bíblicos. Es un sinécdoque. Esa palabra, aprendas. Sinécdoque. ¿Qué significa? Ahorita. Entonces la idea no es poderme dar pedazos de lo que el ser humano es, como que si yo fuera un rompecabezas.
es riñones, es esto, es lo otro, es esto, y esto, y esto. Entonces todas esas partes, como que es un mosaico, como que es una pintura, eso es lo que hace al hombre, podría decir a alguna persona al leer estos diferentes términos. Entonces, cuando hablamos de antropología bíblica y de qué es lo que el hombre está hecho, nosotros no queremos quebrarlo en diferentes aspectos, sino que lo que nosotros queremos hacer es ver la perspectiva, una sola perspectiva, hablando de el ser humano. Entonces no podemos, o más bien le pido a usted o quien sea que después va a ver esta clase, que no se siente y diga, no, es que somos tripartitos. Y como que este es mi caballo y en este me voy a montar, ¿verdad? Y nadie me va a sacar de ahí, porque a mí me dijeron que éramos tripartitos. No. Primero tendríamos que poner las presuposiciones hacia un lado para poder acercarnos a estudiar esto. Y hay ideas que pueden incluso hasta destruir nuestra teología, ¿verdad? Entonces, cuando usted se acerca ahí, tenemos la primera palabra que es basar. Según nuestro manual, basar es cuerpo. De hecho, la palabra griega para cuerpo que se ocupa también es la palabra soma, pero no está aquí. Entonces este sería el equivalente a soma. En hebreo es basar y en griego es la palabra soma. Si usted ha escuchado alguna vez la palabra psicosomático, a ver, es que eso es psicosomático, no significa que la persona, su cuerpo, de ahí viene soma, su cuerpo está experimentando algo que es producto de lo que su mente está queriendo interpretar. El punto es que la palabra basar o la palabra soma se puede encontrar, o más bien la palabra basar específicamente se puede encontrar como carne. Está hablando de la parte material, está hablando de aquello que es físico, está hablando de aquello que es hueso, que es carne, y ese es el sentido, digamos, directamente que se ocupa. Por ejemplo, cuando el Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola basar. ¿Significa eso que literalmente somos una sola carne en el sentido que como que nos amalgamamos con la esposa y ahora nos convertimos en una gran plasta de carne? No es eso, ¿verdad? Significa entonces que la palabra basar tiene connotaciones. Y ese es, por ejemplo, el que Génesis 2. ¿Qué? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 2:24, y se unirá a su mujer y serán una sola basar. Está hablando ahí de que esa unión de carne es una unión matrimonial, y en ese contexto entonces ocupa esa palabra también. Génesis 37 dice lo mismo. Entonces tenemos ahí la palabra sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Esto lo va a encontrar muchas veces como una figura de lenguaje, incluso cuando usted esté estudiando el Nuevo Testamento. Esto es una expresión o es una palabra que se ocupa o que hace alusión a algo en particular para querer referirse a la totalidad. Por ejemplo, si usted dice la presidencia de El Salvador o el presidente de tal lado, o la presidencia o el gobierno, a veces puede ser alguien en el gobierno que toma una decisión, pero eso, cuando lo utilizamos como la figura de sinécdoque, estamos diciendo que una persona de ese gobierno que está constituido por 50 o 60 personas tomó una decisión, pero se ve como un todo. No sé si hace lógica ahí.
Entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar muchas veces en la Escritura, específicamente en pasajes poéticos, que a veces, por ejemplo, nos presentan la idea de basar con la idea de nefesh, por ejemplo. Y es bien curioso, porque acá en nefesh nosotros entendemos que se refiere al alma. Entonces, esos pasajes, por ejemplo, el Salmo 63, Salmo 63, 2, en el Salmo 63 dice: Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma, nefesh, tiene sed de ti. Mi basar te anhela en tierra seca y árida donde hay agua, para ver tu poder, tu gloria, así como te han mirado en tu santuario. Bueno, creo que entienden el punto. Ok, si me voy con ese pasaje, entonces yo creo que solo somos dos partes, ¿verdad? Porque me dice nefesh y me dice basar. De alguna manera, y obviamente el salmista se está refiriendo al ser humano. O sea, yo como persona te he buscado de madrugada, mi ser, mi alma, mi parte inmaterial y mi parte material te están buscando. Obviamente lo que él está diciendo es que la persona está buscando a Dios. Luego tenemos ahí el término nefesh, entonces, que es la palabra que nosotros tenemos como alma. Ahí, o en el Nuevo Testamento, es la palabra psuke o psique. Esta palabra, muchas veces, dice acá el hermano, se refiere a todo ser viviente en un sentido general, aún en los animales o el ser total, pues el centro de la parte inmaterial, espiritual, y aquí es donde también están las emociones. ¿Sí? Esta palabra muchas veces ha sido mal interpretada o muchas veces se le da un mal uso, o las personas cuando leen esto hacen una mala lectura. Tenemos en el Antiguo Testamento nefesh, en el Nuevo Testamento psique, pero difícilmente o muy pocas veces se está refiriendo a algo inmaterial, como que fuese un contraste de la parte material. Muchas veces está hablando ya sea de la vida misma, a veces está hablando de las emociones, a veces está hablando del alma, a veces está hablando de sí mismo, a veces incluso está hablando de los deseos. En otras traducciones o en algunos otros contextos, ya sea nefesh o psuke, también podría significar aliento, puede significar personalidad, puede significar vida, puede significar alma, puede significar emociones. Incluso se habla de almas muertas. Hasta aquí esas palabras no nos responden nada. En realidad no nos dicen si solo somos esto, o si solo somos los otros, o si somos un montón de partes. Luego tenemos la palabra ruach, que es la misma palabra del neuma en el Nuevo Testamento,
Y eso puede ser viento, dice el manual, puede ser aliento, el Espíritu de Dios o del hombre. Este también, dice el hermano Josías, puede hacer referencia a un ser total, según Ezequiel 21:7, o también puede hacer referencia a su parte inmaterial. El diccionario bíblico dice que también pudiese ser viento, aliento, voluntad, disposición, temperamento, espíritu. Tampoco nos responde. Hay muchos versículos que nos lo presentan. Luego tenemos la palabra lev o levab. Se traduce como corazón en griego, es cardias, que viene la palabra cardíaco o el cardiólogo. Y en el Antiguo Testamento se conoce como corazón o es un símbolo para hablar sobre la vida de la persona. Se refiere muchas veces a la parte más íntima del ser humano. En el Antiguo Testamento la función o emociones de corazón están diciendo como que si fuera el fondo de lo que el ser humano es, o es como el asiento de lo que el ser humano es, a donde están sus deseos, a donde están sus anhelos. Otra parte muchas veces se refiere a esto como sus emociones y la manera en la cual él reacciona, o cómo sus pensamientos y sus emociones interactúan. La voluntad, dice la Escritura muchas veces, parece provenir de lo que es el corazón. En otros pasajes, por ejemplo en Job o en Samuel, también pudiese significar conciencia. Entonces, en resumen, ahí lev o corazón podría significar aquello que está relacionado a las decisiones, a voluntad, a tener un juicio, o incluso es aquello que nos podría ayudar a relacionarnos con Dios, o nos hace responsables delante de Dios. Tenemos otra palabra que no la tenemos acá, que es la palabra etzemut, que también significa cuerpo completo. A veces puede ser traducido como huesos, o puede ser traducido como ser. Hay otra palabra que es sinónima a lev, ya vimos que lev es corazón. Hay otra que es kelayot, y kelayot también puede significar vientre, puede significar entrañas. Muchas veces la idea de entrañas en la Biblia se refiere literalmente a las tripas, al estómago. Y sabemos que las emociones no es como que con la tripa estaba pensando y eso me produjo algo, solo cuando tiene hambre, ¿no? Solo ahí funciona. Pero también la Escritura a veces nos dice que las entrañas o las tripas, por ejemplo, cuando dice que a Jesús le dolió en su corazón, la idea que nos está queriendo transmitir es como que le dolió en sus entrañas, le dolió en lo más profundo de su ser. Hay otra palabra que también es beten, y beten también está en Habacuc, está en Proverbios, que también funciona para emociones. Entonces, si yo digo que soy basar, soy nefesh, soy beten, soy lev, soy de todo, soy como 1000 partes. Luego en el Nuevo Testamento, pues ya vimos ahí algunas palabras. Y lo que usualmente se hace cuando se habla sobre si somos una dicotomía o una tricotomía, o si somos 5 partes, es que casi siempre nosotros comparamos los términos que encontramos en el Antiguo Testamento contra los términos que están en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento hay más palabras que explican lo mismo que el Antiguo Testamento dice.
explican las mismas formas, las mismas facetas, las mismas connotaciones. A veces es un poco más específico el Nuevo Testamento para querer transmitir una emoción. Ya lo dijimos, sarx, por ejemplo, ahí es lo que nosotros tasamos como la palabra pasar, y esto muchas veces lo podemos encontrar como conciencia, o a veces puede ser como una consecuencia del contexto en el que nosotros estamos estudiando, así puede significar cosas diferentes. Este sarx directamente o pensando en un contexto también podría significar, por ejemplo, como en Primera de Pedro, un hombre débil, un hombre de pecado, un hombre que es frágil. Sarx, entonces, así como pasar, sarx como podría cambiar dependiendo del contexto en el cual yo estoy estudiando la palabra. Eso es otra de esas reglas hermenéuticas. La misma palabra no siempre significa lo mismo. Voy a enseñar algo, pero poderlo hacer. Esto es un tema de discusión en clase. Solo para probarle mi punto le voy a enseñar eso. En Juan, capítulo 3, usted ve ahí en su Biblia, Nicodemo, ¿quién es el que viene de noche al Señor? No es Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo es el otro. Sí, Nicodemo, estoy confundiéndolo con Zaqueo. Nicodemo se le acerca al Señor y eso lo voy a enseñar. Nicodemo se le acerca al Señor de noche y le dice que él cree que es maestro, porque nadie puede hacer las cosas que él hace si no provienen de Dios. Sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales. Y respondió Jesús, él dijo, de cierto te digo, que nadie que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor le dice a Nicodemo, no sé si lo voy a ver, le dice, te digo a ti, Nicodemo, que del poder del hombre esto no puede ser hecho, sino que del poder tienes que nacer. Está preguntando que bueno, ya me confundí. ¿Cómo puede ser? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua, versículo 5, le respondió Jesús, amén, amén, te digo a ti, que a menos que no seas nacido de agua y de neumatos, fíjense ahí cómo ocupa la palabra neuma, esa es la raíz de ahí, de aquello que es espiritual o de aquello que es espíritu o del espíritu. Ahí podríamos tener la primera pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere nacer de manera espiritual o se refiere nacer del espíritu, pero del espíritu de la pregunta ahí, ¿cuál es? Luego le dice que no puede entrar al reino de Dios. Luego en el versículo 6 viene y le dice que
todo aquello que ha sido concebido a partir de la carne, carne permanece o carne será. Y todo aquello que es concebido de lo espiritual, otra vez la misma palabra ahí, espíritu o lo neumático, es neuma, es espíritu. Miren, aquí está el golazo. Te digo, mire lo que dice su Biblia. El viento sopla de donde quiere. Aquí le dice todo neuma viene o procede de donde es su deseo. Y sopla pero sonido de él no hay. No conoces para dónde se procede o para dónde va. Entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Qué le estoy diciendo? Acá tengo la palabra neuma. La Biblia acá lo traduce como viento. Allá tengo la misma palabra neuma y me lo traduce como espíritu o espiritual. Entonces, ¿con cuál me quedo? Teológicamente usted ya sabe cuál es la respuesta. Acá el mismo contexto nos dice, creo que esta es la palabra clave ahí, que sopla, soplar. Mi punto es que es lo mismo con estas cosas. Si usted se casa con estas ideas de decir que, no, es que esto solo significa esto y esto tiene que significar siempre, usted se va a dar cuenta que eventualmente va a ser casi que imposible sostener una teología como esa si usted no es flexible con lo que los contextos nos están queriendo enseñar sobre lo que significa una sola palabra. Entonces, ya vimos ahí Ruach, leer, tenemos otras palabras como huesos, el Nuevo Testamento, entonces nos habla de sarx, nos habla de lo que es la carne. Tenemos la palabra sukein o psique,